¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. En nombre de los compañeros que integramos esta empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a este webinar, donde vamos a hablar de algunos temas relacionados con el cálculo de la PTU del 2024 que se debe de pagar en 2025. Vamos a hablar de algunos aspectos legales con respecto al pago de la PTU. Posteriormente, el ingeniero Jorge González nos va a explicar cómo realizar el cálculo de la PTU en OpenHR. Y durante la presentación, pues ustedes pueden realizar sus preguntas en el apartado correspondiente para que al final de la misma podamos contestarlas en conjunto, por lo que te invitamos a que puedas hacer uso de esta herramienta para que, como comentamos, como reiteramos, al final de esta presentación podamos contestarlas en conjunto y pues nos vayamos de este webinar resolviendo todas las dudas que tengamos, que es el propósito. Que ustedes con esta serie de webinar pues puedan resolver cualquier duda relacionada, en este caso con el cálculo de la PTU, para que el cálculo en OpenHR pues pueda ser lo más eficientemente posible. Bueno, pues vamos a comenzar con esta parte de la PTU. Primeramente, pues definiendo qué es la PTU. La PTU propiamente es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y es una prestación que, salvo algunas empresas y algunas consideraciones que vienen marcadas en la propia Ley Federal del Trabajo, se le deben de pagar de primera instancia a todos los empleados. Como comentamos, más adelante vamos a ver cuáles son las excepciones tanto de empresas como de empleados a los que no se les debe de pagar la PTU. Esta utilidad a repartir entre los trabajadores es el 10% de la utilidad obtenida por la empresa en el ejercicio inmediato anterior. Esta utilidad viene propiamente dentro de la declaración anual de la empresa. Por eso, una vez que se presenta la declaración anual, pues podemos saber cuál es el monto de esta utilidad a repartir. Y en caso de que la empresa no haya reportado utilidades en el ejercicio anterior, pues obviamente no hay ninguna utilidad a repartir y por lo tanto no hay ninguna PTU a repartir en el mes de mayo. Bueno, como comentamos, hay empresas que no están obligadas al pago de la PTU y entre ellas son empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones. Esto es lógico porque pues apenas están iniciando y no hay propiamente una utilidad a repartir. También nos indica de compañías dedicadas a crear un producto nuevo durante los 2 primeros años, es decir, empresas que apenas se están consolidando, que sabemos que los primeros años de operación de una empresa son complicadas, entonces para llegar a un punto de equilibrio se le da un plazo de 2 años a las empresas para no repartir utilidades. Empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, es decir, empresas propiamente que se dediquen a la industria de extracción de minerales, extracción de petróleo, tampoco están obligadas a repartir PTU durante el periodo de exploración. Instituciones de asistencia privada con bienes de propiedad particular que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósito de lucro. Pues esto también se sobreentiende ya que estas instituciones, como la Cruz Roja, por ejemplo, su propósito principal no es obtener ganancias, no es obtener un lucro, sino lo que buscan es un bien, es una ayuda humanitaria. Entonces, no están persiguiendo el lucro, sino su propósito es meramente un propósito social y por lo tanto no están obligadas, pues obviamente, a repartir alguna utilidad. También el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencia o de beneficencia.
son similares a lo anterior. Su propósito no es obtener utilidades, no es obtener un lucro, no es obtener ganancias. Por lo tanto, pues no están obligadas propiamente a repartir una utilidad porque tampoco pues va a existir propiamente esta utilidad. Y empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por cada rama de la industria. Si la empresa sí obtuvo utilidades, pero esta utilidad fue menor a lo que está fijando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces tampoco está obligada a repartir utilidades. Bueno, ¿qué pasa si un trabajador no exige su pago de PTU? Nos comentan que el trabajador que sí tiene derecho a la PTU va a tener un año, pues así un año calendario para poder reclamarla, para poder exigir el pago de esta PTU. En dado caso de que el trabajador no reclame el pago correspondiente, el importe no pagado se va a sumar a la utilidad del siguiente ejercicio a repartir. De tal manera que si se obtuvo 1 millón de pesos y hubo 100,000 pesos de utilidades no cobradas, el monto a repartir para el siguiente año sería de 1,100,000 pesos. Bueno, y ahora vamos a hablar de los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho al reparto de utilidades? Pues como comentamos, son en general todos los trabajadores, salvo algunas eventualidades que nos marca la Ley Federal del Trabajo. Nos hace énfasis en que las madres que estén en periodos de incapacidad temporal, pues sí tienen derecho a contabilizar esos días como parte del pago de la PTU, siempre y cuando se trate de días por incapacidad de riesgo de trabajo o incapacidad por maternidad. Es decir, las únicas incapacidades que se pueden descontar de los días laborados de la PTU son las incapacidades por enfermedad general. Las incapacidades de riesgo de trabajo, las incapacidades de maternidad, sí se contabilizan como días realmente trabajados por los empleados. También los trabajadores eventuales tienen derecho al pago de la PTU siempre y cuando hayan laborado por lo menos 60 días durante el ejercicio. Si se trata de trabajadores no eventuales, es decir, trabajadores de planta que hayan laborado durante el ejercicio fiscal anterior, también tienen derecho al pago de la PTU. Aquí los trabajadores de planta nos indican que no necesariamente deben de cubrir los 60 días, es decir, aunque tengan 2, 5, 10 días trabajados, tienen derecho a ese reparto de utilidades, lo que no pasa con los trabajadores eventuales. Y como comentamos, esos trabajadores eventuales deben de cubrir al menos 60 días laborados en el ejercicio anterior. También trabajadores que no tienen derecho al pago de la PTU, nos habla de directores generales, administradores generales únicos o gerentes generales cuya figura sea como la máxima autoridad dentro de la empresa. Es decir, si en mi empresa no hay directores generales, pero sí funge un gerente general y asume esas funciones, ese gerente general no tiene derecho al reparto de la PTU. Pero si en la empresa donde laboramos hay directores, existe un director general y de ese director general dependen gerentes de cada una de las áreas, como gerentes de recursos humanos, gerentes administrativos, gerentes operativos, estos gerentes sí tienen derecho a reparto de PTU, ya que no son la máxima figura de autoridad que rige dentro de una empresa. Tampoco los socios o accionistas tienen derecho a reparto de PTU. Como comentamos, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días, profesionistas que estén contratados bajo un esquema de pago de honorarios, es decir, que no haya salario, que no reciban un salario,
que no exista una relación personal subordinada. También los becarios, por ejemplo, este tipo de trabajadores becarios honorarios no tienen derecho a reparto de la PTU, así como trabajadores domésticos. Bueno, ¿y cómo se va a calcular la PTU? Propiamente la PTU lo que se va a realizar es, se va a dividir la utilidad en dos partes. La primera parte se va a dividir entre todos los colaboradores, tomando en cuenta los días trabajados por cada uno de ellos. Es decir, vamos a considerar cuántos días ha laborado cada uno de mis empleados. En base a ese total de días laborados se va a generar un factor y la mitad de la utilidad a repartir se va a repartir propiamente considerando esos días laborados, reiterando que en los días laborados solamente puedo descontar incapacidades por enfermedad, permisos sin goces, faltas injustificadas o ausentismos propiamente. Esto es lo único que puedo descontar para considerar estos días trabajados. La segunda parte, es decir, el otro 50% de la utilidad, lo vamos a dividir entre los salarios de los trabajadores. Para que esto pueda ser equitativo y para que el reparto pueda ser lo más justo posible, la ley establece un tope de reparto que nos indica que es el salario del trabajador sindicalizado más un 20%. De tal manera que esto busca que ese reparto del 50% pueda ser lo más equilibrado posible. Por eso se establece este tope, que reiteramos que es el salario sindicalizado, el salario del empleado sindicalizado más un 20%. Para este salario, pues no se consideran bonos, gratificaciones o cualquier otro ingreso que se haya tenido. Solamente se considera el salario diario del empleado. Y entonces es como se reparte estas utilidades, un 50% considerando días trabajados y el otro 50% considerando salarios de los empleados. Bueno, reiteramos que aquellos puestos de directores, gerentes y administradores únicos no sean considerados para el reparto de utilidades. Los trabajadores de confianza sí son candidatos a recibir PTU siempre y cuando su salario no exceda de un 20% del salario más alto de un empleado sindicalizado, lo que hablamos hace algunos minutos con respecto al tope de reparto. Los empleados que se dediquen al cuidado de bienes que generen rentas o al cobro de créditos sí son candidatos para recibir PTU, pero siempre y cuando esta cantidad no exceda de un mes de salario. Es decir, a esos trabajadores solamente se les va a repartir un mes de salario de PTU. También hablamos de que las madres en los periodos pre y postnatales se van a considerar como empleados que están vigentes, que están laborando, al igual que los trabajadores que han sido víctimas de un riesgo de trabajo. También se les considera como empleados activos. También nos indica la ley que no se pueden compensar años de pérdida de utilidades con los de ganancia. Es decir, si en el 2023 obtuve pérdida y en el 2024 obtuve una utilidad, no puedo restar de la utilidad obtenida en el 2024 la pérdida de ejercicios anteriores. De, de tal manera que lo que nos indica la ley es que solamente sí se va a repartir la utilidad obtenida en el ejercicio anterior sin descontarle años de pérdida obtenidas en ejercicios anteriores. Y también nos indica que el pago de la PTU no debe de considerarse como parte del salario. Por lo tanto, tampoco va a integrar para cuestiones de seguro social. Es un concepto que se paga y que no integra y no forma parte del salario, tanto el salario base de cotización para seguro social como el salario diario integrado
para cuestiones de liquidaciones. La PTU no se considera como parte de este salario. Bueno, la clave SAT para timbrar el importe pagado de la PTU es la clave P003. Como comentamos, de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el concepto de la PTU no va a formar parte de los conceptos que integran el salario base de cotización y de acuerdo al al artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la PTU va a tener una exención que son de 15 UMAS. Considerados a valores actuales del 2025, esta extensión va a ser de 113.14 por 15, es decir, 1.697 pesos con 10 centavos. La cantidad que exceda de este pago es lo que se debe de gravar para cuestiones de retenciones de impuestos en PTU. Si se paga una cantidad menor a los 1.697.10, este concepto queda totalmente exento para cuestiones de impuestos sobre la renta. Y también nos habla la ley del impuesto sobre la renta, que el impuesto se puede descontar de dos maneras. Una, considerando lo que es el reglamento del artículo 174 de la propia ley del impuesto sobre la renta, y la segunda es sumando el ingreso gravable a las percepciones mensuales del trabajador y sobre ellas aplicar la tarifa mensual. En este caso, por tratarse de un ingreso anual, la propia ley del impuesto sobre la renta nos da la posibilidad de aplicar el artículo 174 para beneficiar al trabajador y descontarle un impuesto menor en el pago de la PTU. Recordemos que si se descuenta un impuesto menor al trabajador considerando ese artículo, puede ser beneficioso para el trabajador en el mes de mayo. Pero si ese trabajador sabemos que le vamos a hacer un ajuste mensual de impuestos al final del año, o hay una posibilidad muy grande de podérselo realizar, al final del ejercicio le vamos a tener que descontar ese impuesto no retenido. Es decir, el beneficio que vio en mayo se va a revertir en el mes de diciembre o en el mes de enero cuando se le haga el ajuste anual de impuestos al trabajador. Eso es algo que también habría que considerar para elegir cuál de estas opciones es la más conveniente para el trabajador para realizar las retenciones de cálculo de impuestos. Y bueno, recordemos que a partir de la reforma laboral del 2021, se modificó el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo un límite máximo de participación de utilidades a repartir a los trabajadores. Propiamente nos indica que se establece como límite a repartir estas utilidades 3 meses del salario del trabajador, el salario que se tenía al 31 de diciembre. Es decir, si el trabajador gana, no sé, 20,000 pesos, 3 meses de salario serían 60,000 pesos. Si por alguna razón alguna empresa o un trabajador se le calcula una utilidad mayor a 60,000 pesos, existe un tope para realizar ese pago. En teoría, la ley nos dice que el patrón puede optar por aplicar ese tope y limitar el pago del trabajador a estos 3 meses de salario o al promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Se tiene que valorar ambos topes, ya sea el promedio de la PTU o el salario diario, el salario mensual del trabajador multiplicado por 3 para verificar cuál tope es el que le conviene más a mi trabajador y sobre eso, pues limitar el pago de la PTU. Bueno, hay una mención donde indica que algunos fiscalistas sostienen que esos 3 meses de salario no se refiere propiamente a los 3 meses de salario, al salario que tenía el trabajador al 31 de diciembre, sino que se refiere al tope de reparto que se estableció
del empleado sindicalizado más el 20% adicional. En este caso, pues OpenHR puede manejar ambos criterios de acuerdo al propiamente al criterio que ustedes vayan a seleccionar. Se pueden parametrizar para que se limite a los 3 meses de salario diario del trabajador o al salario tope obtenido en el ejercicio del cálculo de la PTU. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a Jorge González para que nos pueda explicar cómo realizar este cálculo en OpenHR. Te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas con respecto a este tema, la puedas hacer en el apartado correspondiente para que al final de la presentación de Jorge las podamos resolver en conjunto. Pues adelante, Jorge, si gustas iniciar, por favor. Muchas gracias, Armando. Muy buenos días todavía. Vamos a revisar en Open cómo podemos generar nuestro reparto de utilidades desde nuestro aplicativo de OpenHR10 en este caso. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, la presentación va a ser en OpenHR10, que es la versión más, una de la versión más nueva que tenemos. Pero el mismo procedimiento se tiene en versión 7. Si todavía tienes versión 7, el, el proceso es exactamente el mismo, solamente se encuentran en como pantallas diferentes o en módulos diferentes. En este caso, lo primero que tenemos que hacer para poder parametrizar nuestra nómina de PTU es irnos al módulo de definición del sistema, parametrización del sistema, y aquí es donde definimos nuestros tipos de nómina. Digo tipos de nómina porque podemos generar una nómina de empleados activos. Esto es para todos los empleados que tenemos actualmente en el sistema que el año pasado tuvieron ingresos y en este momento se encuentran activos. Se puede generar la nómina para ellos de forma pues, automática y poder generar lo que es un traspaso, una transferencia bancaria, la generación de los recibos normales, la generación de los recibos de CFDI, así como el timbrado y la acumulación de esto. Normalmente es el tipo de nómina, ustedes le definen como ustedes les sea más fácil. En este caso lo tenemos como nómina PT, que es nómina de participación de utilidades. Y en este caso a veces lo que hacemos es ponerle en la descripción qué periodo de PTU estamos pagando. En este caso es la nómina de PTU de 2024. La periodicidad es anual y el modo de periodo que tengo es el 1, ya que solamente tenemos un solo periodo de pago para todos los empleados activos. ¿Qué tabla de impuesto voy a utilizar? La tabla de impuesto, en este caso la mensual, la de subsidio igual, la subsidio normal. ¿Y qué tablas de vacaciones? En este caso solamente son requisitos tenerlas, no es que los vaya a utilizar para algún fin, son nada más como informativas para poder guardar el registro. Y se le pone en qué tipo de estatus está, que en este caso lo tendremos en carga de incidencias. ¿Y qué pasa con las bajas? Aquellos empleados que están dados de baja, normalmente lo que se hace es, se genera una nómina especial, en este caso se llama PB, que es la nómina de reparto de utilidades de bajas. En este caso lo tengo como una periodicidad mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que los empleados pueden solicitar el pago de su PTU, ya que estén fuera, y podemos tener nuestra periodicidad mensual, es decir, generar una sola nómina al mes con todos los empleados que me pidieron su pago y se hace una sola nómina. O puede ser quincenal o semanal, dependiendo de la cantidad de empleados dados de baja que ustedes tengan y dependiendo de su política, si deciden pagar en los viernes, por ejemplo, todos los que nos pidan o todos los que pidan su pago en la semana o uno a la quincena o en este caso uno al mes. O dependiendo si también ustedes deciden hacerla bimestral o trimestral, ustedes definen más que nada ese tipo de periodicidad. En este caso lo voy a poner como periodicidad mensual. Voy a generar un periodo 5, le voy a poner el periodo 5, que es a partir de mayo. Puedo tener el 1, 2, 3 y 4, generarlos también, e ir manipulando mi calendario para que realmente sea el periodo que yo tenga. Lo voy a dejar tener el 5
para llevar como que el control por mes, ¿no? Adicional a eso, tenemos que definirla como una nómina especial de mi nómina principal. En este caso, mi nómina normal se llama en 1C. Y en la parte aquí de nóminas especiales, tengo que colgar mi nómina de PT y mi nómina de PB. ¿Para qué? Por si los empleados los tengo en la nómina normal 1C, pueda generarles su nómina de PTU o a los empleados de baja igual con la nómina PB. Si tuviera a los empleados, en algunas empresas lo que hacen es cambiarlos de tipo de nómina, tendrían que crear su tipo de nómina de bajas y colgarle la nómina de PTU de bajas de la misma forma. Adicional a esto, nos vamos y nos generamos nuestro calendario de nómina. En este caso, la nómina PT es periodicidad anual, es una nómina especial y va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Y aquí tenemos que revisar para que el sistema, si nos lo genera de forma automática, nos va a poner que el mes acumular será el mes de diciembre. Pero en este caso, esta nómina se acumula normalmente en el mes de mayo, que es cuando ustedes realizan el pago. Si la generaran en abril, tendrían que ponerle aquí el mes de abril para que se pueda acumular. Y desde el periodo se le pone en 0 para que no me considere nada de días en el TPG para esta nómina. Y lo mismo para mi nómina de bajas. Yo la tengo en el periodo 5. Si checan, se acumula en el mes de mayo. Mi periodo 6 se acumula en junio y así sucesivamente. Esto es como parte de la parametrización, lo que es el tipo de nómina, tanto de activos como de bajas. Y adicional tenemos nuestro DIP de reparto de utilidades. En este caso lo manejamos como RPTU, que es el como DIP estándar que manejamos en todas las empresas. Es un DIP de percepción, no tiene tope, es una incidencia porque se paga solamente solo una vez al año, que se pone que es imprimible, que es sin redondeo en el importe y sin redondeo en el dato. En la parte de impuestos es aquí donde definimos cómo vamos a querer calcularlo, lo que decía Armando hace ratito, que es, se puede calcular con lo que es lo que es reglamento o con el impuesto normal. Si lo calcula con el impuesto normal, pues tendríamos que tener nuestras ya nóminas como acumuladas, la primera nómina, o para que nos proyecte lo que es las nóminas. Normalmente se paga con reglamento, entonces se le dice que es exento con tope y los 15 salarios, los 15 UMAS, que sería nuestro tope de gravable, perdón, de exento. Las validaciones, en este caso es un DIP que el primer parámetro es requerido, porque realmente este viene del proceso de reparto de utilidades, donde va a guardar en parámetro 1 el importe a pagar y se permiten decimales. La fórmula es muy simple, solamente es lo que se captura, es lo que se paga. Entonces la fórmula es parámetro 1 igual y esa es la forma en la cual tendríamos nuestro DIP. Y adicional a esto, tenemos que definir nuestra clave SAT. Entonces, para el DIP de RPTU, como decía Armando, RPTU es el P003, que es participación de utilidades, para poder hacer nuestro timbrado sin ningún problema. Y adicional a esto, pues hay que definir, normalmente a veces cuando tienen ustedes dentro del Open su póliza contable, se le dice igual a RPTU y se da de alta la cuenta contable que ustedes pongan tanto para la cuenta contable como la contracuenta, para el cargo y el abono de estos montos. Y para poder definir y revisar, más que nada es revisar, que tengamos nuestra zona económica dada de alta, en este caso el valor de la UMA, 113.14, para poder que la parte exenta pues, sea la correcta. Eso lo tuvieron que haber hecho desde el 1 de febrero, que es cuando cambió. Nada más es como validar que sí esté activo. Y eso sería en realidad lo que es como parte de la parametrización. Ya lo que vendría ahorita sería hacer nuestro proceso de PTU, nuestro cálculo y nuestra asignación a nómina para poder generar nuestro proceso normal.
Esto lo encontramos en el módulo de procesos especiales del lado izquierdo y el lado derecho nos muestra varios procesos, que es el procesos especiales, el de reparto de utilidades, aumentos salariales y presupuesto. En este caso vamos a entrar al módulo de reparto de utilidades, donde aquí vamos a empezar a generar nuestro proceso. Aquí en la primera pantalla de reparto, preparación, aquí nos va a pedir el salario anual tope, que es el salario, como decía Armando, el salario del empleado sindicalizado que gane más el 20%. Y el tope en días, si es un año bisiesto, es un año de normal, se le pone cuántos días de tope voy a generar para esta nómina y el año que voy a generar. Pero ¿cómo obtenemos el salario anual tope? Esto se hizo una actualización hace, no sé si 3, 4 años, en la cual en la pantalla, en el módulo, en la parte del listado, puedo generar nuestro salario anual tope. En este caso se define y le ponemos, por ejemplo, cuál es el tipo de empleado, que en este caso serían los empleados sindicalizados. Al darle a aceptar, nos genera un reporte en orden descendente, donde viene el empleado sindicalizado, el, con el mayor, su salario, el salario tope, al incrementar el 20%, nos da en este caso 140,595 pesos, que sería el tope que voy a considerar para cálculo del tope de los ingresos de los trabajadores. Ya teniendo este dato, pues ya nos vamos directamente al módulo y a la parte de la generación de nuestra preparación. ¿Qué es la preparación? La preparación es el proceso donde nos va a leer todos los acumulados que tengo de la nómina, de los DIPs que estamos considerando para el pago de PTO. En este caso solamente estoy considerando lo que es el sueldo y para la parte de días estoy considerando el arroba TPG. ¿Por qué TPG? Porque normalmente el TPG tenemos como los días naturales, es decir, cada periodo de nómina puede ser de 15, 16, 13 días, dependiendo del término de la nómina. O puedo poner también el mismo concepto de sueldo, si quiero mantener que si le pago 30 días, es decir, la nómina quincenal es de 15 y 15 días, pues solamente pagaría 30 días al mes. Y adicional, también se definen cuáles son los DIPs que voy a descontar para el PTU. En este caso puedes descontar faltas, incapacidad de enfermedad general o incapacidades. Solamente se meten estos, ya que la parte de maternidad y riesgo de trabajo no se consideran como parte de descuentos. Y en la última pestaña se definen los empleados que no van a participar dentro del reparto de utilidades. ¿Eso por qué? Por la parte de lo que decíamos de que los directivos o personales, algunas personas no son consideradas para este cálculo. Entonces, al poner yo los datos, darle a aceptar, lo que va a hacer es generarme el proceso, me guarda la información en una tabla para poder después con esta empezar a generar todo nuestro proceso. Ya con esto viene la parte del listado, donde yo puedo obtener en primera instancia un listado, que sería el listado previo, que es donde vienen ya los montos ya calculados. Lo puedo ordenar por alfabético o por número de empleados. Darle a aceptar. Esto nos va a sacar un reporte donde viene el tipo de nómina, el centro de costo, el número del empleado, su nombre, su RFC, los días que se están considerando dentro de esta nómina. En este caso tengo 333 días. Tengo los DIPs que restan, es decir, si tengo faltas, incapacidades o DIPs que hemos puesto, nos pone aquí los días. El tope en días, el total de días son 329. Y de acuerdo al tope que había puesto en pantalla, me lo va a topar. Si yo lo había puesto que me lo tope a 330 días, por ejemplo, pues me toparía esto a 330 días. Después viene la parte de suma importes, que es la sumatoria de los conceptos que yo puse de ingresos. En este caso solamente fue sueldo. Entonces me va a poner aquí toda la información o todos los montos que tienen anuales de este empleado. Es solamente el DIF de penor. Resta importes. Lo mismo de la parte de días.
Si tengo incapacidades, me va a poner aquí los importes que estoy descontando para darme ese monto. Y después ya viene el total de ingresos, el total de importe, y después el tope. Como le puse 140,000 pesos como tope, a la mayoría le está calculando ese tope de 140,595 pesos. De este reporte debemos obtener un unos dos importes. Si me voy al final de mi reporte, tengo dos datos. Uno, que es el total de días. En la parte de tope de días, tengo 19,640 días, que este va a ser nuestro tope para poder hacer el reparto del monto que vayamos a dar por la mitad. Es decir, si reparto 1,000,000 de pesos, 500,000 pesos se van sobre días, calcular un factor con estos días y también para la parte de sueldo. Entonces, mi tope total de importe de sueldo son 7,677,933 pesos, que sería la segunda, el segundo dato que requerimos tener o guardar para poder ponerlo en la siguiente pantalla, que es ya la ejecución de nuestro reparto de utilidades. Como decía Armando, pueden ir teniendo preguntas y en el apartado de preguntas y respuestas pueden ir ahí escribiéndolas para al final hacer un repaso de estas y poder aclarar algunas dudas que tengan. Igual, ya en la parte de aquí viene la pantalla de mantenimiento, donde yo puedo revisar, si es que quiero revisar, de algún empleado que estoy considerando. En este caso estoy poniendo cuáles son mis importes de sueldo, mis dips que estoy poniendo como descuento, igual de días, igual de pesos. Entonces, en esta parte voy teniendo los importes que tal, que tengo en mi reporte. Y después viene, hay un proceso que se llama reactivación de bajas. Este proceso se utilizaba antes en la versión 7. ¿Para qué? Para poder reactivar a los empleados dados de baja, para poder generar una sola nómina. Pero esto actualmente ya no es factible. ¿Por qué? Porque realmente, como la ley dice, debemos de timbrar solamente los recibos que finalmente fueron pagados. Entonces, si yo generara a todos mis empleados, tanto bajas como activos, dentro de mi nómina, tendría que timbrar a estos empleados. Pero no se pueden timbrar porque realmente no han ido a cobrar su peteo. Por eso esta opción ya no es utilizada. Y después viene la parte de ejecución. En este caso tenemos dos formas, dos opciones de ejecutar. Viene la parte de solo listado o listado de actualización. El solo listado lo que hace es generarme un reporte con la información para poder validar que lo que estamos calculando sea lo correcto. Y después viene la parte de listado de actualización, que lo que hace es generar el listado y me hace la asignación de la incidencia a la nómina que yo voy a generar. En este caso, primero pongo el DIP que voy a asignar, que es el DIP de RPTU, el monto que voy a repartir, y aquí ponemos el total de ingresos que me salieron en el reporte anterior. En este caso eran 7,637,933,68 pesos. Igual los días. En este caso tenía 19,740 días. Al generar solo listado, como mencionaba, solamente me va a generar lo que es la información del reporte sin afectarme en nómina. Aquí del 1,000,000 de pesos me lo divide entre el 50% y me calcula un valor por cada 1,000 pesos y un valor por cada día laborado. Entonces, con estos datos, yéndome a la base que tenía el trabajador, me va a calcular el PTU que le corresponde. En este caso, Armando, le está generando 140,595, que fue sus ingresos, estaba topado, igual los días, y va a calcular 68,12 por eso saca un factor y eso lo multiplica por el total de ingresos y me va a dar 9,155 pesos, que sería lo que repartiría por ingresos
de 8.333 por días. Sobre esto va a generar el total de reparto de utilidades, va a calcular el tope del salario mensual por 30, perdón, el salario mensual por 3, y si estuviera calculado algún PTU en los 3 años anteriores, va a calcular ese tope. Entonces, en este caso le va a calcular un PTU de 17.489 pesos, pues ya que no cumple ninguna de las condiciones, ni por el tope de salarios, ni por el tope de 3 años de PTU. Y esto sería como nuestro cálculo de PTU. En este caso es como revisarlo, validarlo, y ya que lo hayan hecho, no sé, sus ejemplos y todo lo que tengan, ya viene el proceso de listado y actualización. En este caso lo pueden asignar a dos nóminas. A la nómina del empleado, es decir, si lo quiero pagar dentro de la misma nómina quincenal, lo puedo hacer. Es recomendado que se haga en una nómina especial para poder, en este caso, separar a los activos de las bajas. En este caso lo voy a asignar a la nómina de PT, que sería la nómina de activos, y a la nómina de PB de bajas. Entonces ya con esto, el sistema, al momento que yo le dé a aceptar, lo que hace calcularme de nuevo lo mismo que hizo en el reporte anterior, y ya en la parte de aquí le pone que es reporte definitivo. Y ya a los empleados les va a generar su incidencia. En este caso les va a asignar el monto de 17.489, en el caso de Armando. Y si me voy al módulo de incidencias y busco a Armando, en su nómina normal, no lo asigné. Si le doy PT, tampoco tengo nada porque este empleado está dado de baja. Y si le doy PB, ya me lo asignó a la nómina de reparto, el DIP de RPTU, la cantidad, y en la parte de referencia me puso PTU. Esto es importante porque para hacer un cálculo de nómina, si el empleado está dado de baja, valida que tenga la opción de PTU para poder calcular. Y si reviso a un empleado activo, por ejemplo, al empleado 010050, en la nómina de PT, tengo asignado su monto y su monto a repartir. Pues, en este caso ya tengo mi nómina asignada, ya tengo la incidencia asignada a todos los empleados. Entonces ya con esto entraría y podría procesar mi nómina normal. Entonces lo que hago es irme a proceso de nómina, proceso, cálculo de nómina, para la nómina 1C, la nómina PT, y le doy calcular toda mi nómina. Ya me la calculó. En este caso, pues, puedo hacer, ya viene todo mi proceso normal de la nómina. PT, el pedido que estoy generando, la impresión. Y obtenemos nuestro reporte de PTU, donde tengo el monto que le asignamos, su cálculo de impuesto y el neto a pagar. Y ya con esto pues, podemos definir, podemos empezar a generar esa producción normal que ustedes generen de nómina. Sus reportes de percepciones, deducciones, si tienen empleados con pensiones alimenticias, asignar las pensiones, o si en esta nómina hacen algún descuento especial de algún préstamo o algo que tengan que descontarlo, pues previo al cálculo de nómina, hacen esa carga de incidencias, ya de la forma normal como lo hacen, por empleado, por concepto, asignación grupal o por alguna carga de algún archivo. ¿Y qué pasa con los empleados dados de baja? Normalmente cuando tienes empleados dados de baja, lo que se hace es, se puede calcular de forma individual, 01046, queda al mando, la nómina de PB, y le doy calcular. Con el botón de acá arriba, pues es un tip. En la parte de aquí tengo una CN, una D y una N. Si le doy el botón de CN, en automático me calcula la nómina de este trabajador. Ay, perdón, estoy en la NC, es PB.
Si lo consulto, tengo su cálculo de nómina, el monto que le calculamos y su impuesto a retener, en este caso. Entonces, puedo calcularlo de esta forma o directamente en la pantalla de cálculo de nómina. ¿Se ve? En este caso, como son empleados dados de baja, no me lo permite. Entonces, tendría que calcularlos como lo había mencionado, de forma individual. Algunos clics pueden tener algún cambio para que se pueda generar de forma automática, pero no sería cuestión de revisar. Y este es mi proceso. Y ya con esto pues, puedo generar mis recibos de CFDI, mi póliza contable, genero mis recibos con la fecha de pago a la cual lo voy a hacer y con esto genero mis recibos. Oh, perdón, tengo un ejemplo ahí de... Entonces, con eso puedo ir generando mi información o mis recibos, mi listado de nómina, mi transferencia bancaria, su póliza contable y todo lo que ustedes normalmente generan dentro de una nómina normal. Y como tal, ya después viene el proceso de acumulación, donde generan y hacen su acumulación de su nómina para poder seguir con su siguiente proceso normal de nómina. En este caso, esta nómina de estos empleados, pues lo voy a revisar, será unos 50 de la PET. Si yo le digo que me calcule activar la bitácora, lo que hace es sacarme un reporte, o sea, una bitácora de cómo calculó el impuesto. En este caso, como está por reglamento, me calcula su salario, me calcula el, la diferencia de impuesto entre lo que tengo de salario mensual, la parte mensualizada, saca la diferencia y obtenemos nuestro impuesto a retener. Y ese sería como tal nuestro cálculo de PTO. Entonces ya con esto pueden seguir ustedes con sus nóminas normales. Ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Previo a esto voy a hacer como un pequeño comercial. Dentro de GMP, lo que tenemos normalmente es mejoras en cuanto a los desempeños de los sistemas. En este caso, se está ya desarrollando y se está ya empezando a vender una nueva versión de OpenHR. En este caso es una versión de OpenHR en web, donde todos los procesos que tienen ustedes como altas de empleados, bajas, cálculo de nómina, asignación de incidencias, las pueden hacer dentro ya de un ambiente en la nube. En este caso, estas son como las opciones que tenemos, donde pueden ustedes generar. Hay procesos que se hacen muchísimo más rápidos, como por ejemplo puede ser el cálculo de nómina, que puede tardar minutos en generarse ese cálculo, a la vez que igual póliza contable, cálculo de integrados, todo lo que son conceptos de procesos que pueden ser como tardados dentro del sistema de OpenHR versión escritorio, como la que tenemos la normal. En esta versión cloud, lo que hacen es calcularlo de forma mucho más rápida. Mucho más si un cálculo de nómina se tarda en Open normal media hora, en Cloud se va a tardar 1 minuto, 60 segundos, 2 minutos, dependiendo de la cantidad de empleados que tengan en esa parte. Y aquí pueden gestionar, digo, pueden desde sus casas o como ahorita con la movilidad de home office, pueden trabajar desde casa cargando incidencias, generando altas de empleado, bajas, todo su proceso normal. La seguridad es también muy importante, ya que realmente se está controlando mucho para poder evitar cualquier incidente cibernético. Y estos son los módulos, estos son como las pantallas que se tienen dentro del sistema, donde se van viendo cada uno de los diferentes módulos dentro de Open. Y esa es la gestión. Normalmente esto es como parte de las nuevas mejoras que tiene OpenHR, en este caso en versión web. También se tiene un proceso de People Analytics donde pueden revisar, no sé, un gerente o un director, cómo están calculándose, cómo está el proceso y pueden ir viendo números en cuanto a
cálculos en cuanto a índices de revisión de por qué tengo tantas altas, bajas, cambios, incrementos salariales. Esta parte puede ser muy útil para poder revisar y poder tener un control de esa parte. Y también hay como una parte de asistente inteligente. Esto nos sirve si yo quiero generar un reporte, nada más le digo con un tipo chat GPT, donde puedo yo meter, quiero un reporte donde me diga los números del empleado, su nombre, su salario mensual, y el sistema en automático podría generar ese reporte. Esto es nada más generación como de generar algunas vistas dentro del sistema que nos ayudarían a mejorar todo este desempeño. Y en realidad esto es como toda la parte de la versión web y ya se está como distribuyendo a nivel, como ya con los clientes. Pues actualmente ya varios clientes están empezando a subirse a este aplicativo. Entonces, para esto pues, es necesario que se contacten al área comercial de GMP para cualquier duda o les den alguna presentación más específica o más particular, en el caso con ustedes. Bueno, iremos a la parte de preguntas y respuestas. Pregunta Maximiliano, estaba revisando y no veo en la ley específica el límite de 3 sueldos que sea de diciembre, por lo que me presenta la duda si se puede aplicar los 3 salarios al momento de correr la PTU, ya que sería un beneficio de los trabajadores. En ese caso, es nada más revisarlo y verlo para que se haga un ajuste. En este caso hay que acercarse al área de soporte para que nos puedan hacer ese ajuste o modificación particular para en tu sistema. Y tengo algunos casos de esos que le beneficiaría, bueno, es lo mismo, que le beneficia en cuanto al salario o algún incremento salarial que hayan tenido en los últimos meses. Sí, esto por favor, cualquier duda o hay algo particular, sí, enfocarse y referirse al área de soporte con Armando Cruz. No sé si hay más preguntas. Preguntas y respuestas. Bueno, Claudia Flor. Al momento de asignar los DIPs de suma de pesos y suma de días, no me permite de 2 dígitos. ¿Cómo lo manejamos aquí? ¿Cómo, perdón? No sé si... Ah, perdí la pregunta. Este... Sí, en GKN, que es donde nos preguntaron, ellos dan de alta DIPS solamente con 2 dígitos. No utilizan los 4 caracteres que te permite la pantalla. Esto Entonces, es lo mismo. Eso hay que asignarse contigo, ¿no, Armando? Para que sí, puedan... entonces, exactamente. Entonces lo que contestaba es que hay que revisarlo, cambiar la pantalla, porque seguramente tiene la validación para que debas de capturar los 4, ¿no? Eso es Ok. cambiarlo. Sí, Sí, eso es algo particular que se tendría que modificar. sí, exacto. También había otra pregunta de Larisa Hernández, que si se puede volver a ejecutar el listado antes de actualizar. Sí, en realidad el listado previo lo puedes generar las cantidades, las veces que quieras, previa a la ejecución ya que actualiza. Aún así, si ya generaste el proceso de actualización, y por alguna situación, en lugar de repartir 1 millón de pesos, te dicen una vez que hay que repartir 6 millones, lo que tendrías que hacer es dar de baja el concepto de nómina de las incidencias y volver a correr tu proceso completo con el listado de actualización. Y esto lo que va a hacer es a asignarte el nuevo concepto. Pero eso sí, debes de revisar que ningún empleado tenga asignada ya la incidencia previa que habías hecho en algún momento, porque si no le vas a pagar como que doble concepto. Y Ana García Martínez pregunta, ¿se puede hacer solo una nómina para activos y bajas? No es recomendable porque, como mencionaba, realmente para generar tus FDIs son de forma independiente. No puedes generar todos los FDIs en una sola nómina, porque realmente no estás pagando a los empleados, por ese caso.
Lo puedes hacer, pero puedes tener ese inconveniente y generar esos procesos. Porque también tu póliza contable pues saldría con todo lo que estás pagando, aunque no los pagues actualmente. ¿Y qué pasa si se duplica el tope? Si se aplica el tope de los 3 meses, ¿y qué pasa? Que se hace en esa utilidad que no se reparte. Perdón, no entiendo. ¿Qué pasa si se aplica el tope de los 3 meses? ¿Y qué Lo, pasa o qué lo- se hace con una utilidad que no se reparte? ajá. Lo que entiendo es que te están diciendo qué pasa si a un trabajador le aplicas el tope de los 3 meses, pero por alguna razón su utilidad a repartir es mayor. Es decir, que a lo mejor tenía 100 pesos de utilidad a repartir, el tope de los 3 meses son 70, entonces te quedan 30 pesos que no le pagas al trabajador y que tampoco vas a repartir. Tampoco la tienes que sumar a las utilidades del ejercicio siguiente. Prácticamente, pues ese es un beneficio para el patrón, ¿no? El Si se patrón, ¿no? aplica si se aplica ese tope, esos 30 pesos, pues ya no se van a la bolsa del trabajador, tampoco lo repartes en el siguiente ejercicio. Pues ahora sí que es un beneficio para la empresa propiamente. Ok. Pregunta Brenda Torres, ¿nos pueden compartir por favor esta grabación? Sí, después Luis María Hernández les hará llegar el link o solicitar ustedes el link para poder volver a verlos. También se tiene un manual, el cual pueden solicitar el área de soporte que ustedes para pedirlo. Piden ese manual para que les pueda hacer llegar. Y también, ¿les decía algo, Armando? Sí, también preguntaron que si el periodo que tiene el trabajador para cobrar la PTU es del 1 de enero al 31 de diciembre. En realidad no, es un año a partir de la que ya calculases la PTU, de que ya tienes el dato. Entonces sería hasta mayo del siguiente ejercicio. Ok. Eso lo preguntó Liliana Patricia, Y no sé también por Liliana qué. está preguntando otra cosa. Al generar el listado previo del total de día, descuenta las incapacidades por enfermedad general. Pero, ¿qué pasa si al trabajador se le acumuló la incapacidad por enfermedad general y después se calificó de riesgo? ¿Cómo se corrige para que sí considere esos días en el cálculo? Este, Habría que corregir los acumulados, Habría que corregir los acumulados o sí, en la pantalla que les mencionaba o en la pantalla de de mantenimiento, sí. mantenimiento de PTU, puedes entrar ahí y darle mantenimiento a esa opción en la parte de aquí de reparto, mantenimiento. Ahí sí tendrás que entrar de forma manual al trabajador y decirle, en el caso de, por ejemplo, en suma días o resta días, aquí le pongo en lugar de que sean 4, le pongo 0. Y ya esto lo que va a hacer es a generarme la información ya sin esos datos. Lo guardas y con eso ya tendrías como ese ajuste. Es que alguien preguntó algo más, pero ya no lo vi. El salario más alto de sindicalizado es al cierre de diciembre, que yo sepa es al salario que tienes actual. Bueno, si en realidad el salario que tienes actualmente es como está generando Open. U otra, lo que puedes hacer es tú sacar acumulados de PENOR de los empleados y calcular ese salario. Esa sería como otra opción de cálculo. Ujú. Bueno, creo que serán todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna otra más. Que no daríamos por concluido este webinar. Y como mencionaba, cualquier duda que tengan adicional a esto, pues podemos revisarlo con el área de soporte, levantando un ticket o mandando mensaje a sus diferentes chats de soporte. Bueno, pues muchísimas gracias Armando, gracias Luzma por el apoyo
Y estén pendientes, digo, se van a empezar a ver si se programan algunos webinars de algunos módulos o algunos procesos, para que estén pendientes. Y reiterarles, si quieren saber más acerca de la versión de OpenHR Cloud, versión 11, contacten al área comercial para poder tener alguna presentación particular. Muchísimas gracias, tengan muy buena tarde y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos.